Abrí mi canal desde 2015. Desde esa época he querido crecer en el mundo de YouTube, pero obviamente para empezar aquí necesitas ciertos controles de calidad. Necesitas cierta inversión en cuanto a materiales a la hora de grabar videos, y uno de los más importantes es un buen micrófono o unos buenos audífonos, porque cambian con total perspicacia tus videos y la calidad con la que los grabas a partir de que lo compras. Pero si quizás empezaste como yo desde muy joven, optaste por irte por lo económico, que en ese entonces era lo mejor. Por ejemplo, aquí pueden observarme a mí, un pequeño inocente que no sabe de la vida, que creía que esos audífonos eran lo más cool del mundo. Y no me bastaba con eso, claramente yo quería más. Obviamente mi economía no me permite a día de hoy todavía adquirir cosas muy caras, pero pues ahorraba lo poco que ganaba en mis cumpleaños y con mis buenas calificaciones, así que con ayuda del gobierno y de mi familia, podía adquirir ciertos productos que me ayudaran a poder grabar mejores videos. Por ejemplo, probé con estos que la verdad no fueron muy buenos, ya hasta se hicieron bien feos. Probé con estos que están bien padres, y estos, que no se dejen engañar, eran muy buenos aunque no parezcan audífonos. Y siento que lo más importante a la hora de elegir este tipo de audífonos es el micrófono, porque claramente de esto depende qué tanto vas a plasmar en tus videos. Ok, y contando mi pasado, he tenido muchos tipos de micrófonos, y el que les mostraré el día de hoy, la verdad, fue un muy buen micrófono. Tiene un muy buen audífono también, que es lo de lo más importante, y va a ser el que les voy a mostrar a continuación, y todo esto gracias a las clases en línea, y que necesito esto para mis clases en línea. Y encontré estos audífonos gaming, o así es como se hacen llamar. Literalmente son marca Radio Shack, que voy a hacer un pequeño análisis de la caja. Literalmente no tienen una marca exacta o un modelo exacto al parecer, ya que solo dicen headset gaming o headset para audífonos. Y lo que me llamó mucho la atención de estos audífonos es que vienen en 7 colores diferentes, pero como tal no encienden todos los audífonos, solamente esto que muestra en la caja, este pequeño logo. Tienen un micrófono, tienen una salida doble auxiliar de 3.5 milímetros, y aquí dice que, bueno, tiene 7 colores diferentes de LED, y que para conectarlas, las luces, necesitas la salida USB. Por la parte trasera de la caja vemos los 7 colores que vienen dentro del audífono y las partes de él. Por ejemplo, dice que es una diadema ajustable, que tiene un máximo confort, o sea que esto está muy suavecito, un micrófono que se ajusta bien, así que la caja, como ya saben, es lo de menos. Obviamente es la mejor presentación que te da un producto, pero lo que queremos ver en este video es lo que tiene dentro, así que vamos para allá. Bueno, aquí una mejor toma para los audífonos y un Shrek montando a Rex, porque eso es cool. Y aquí están los audífonos. Vamos a proceder a abrirlos, que se abren con una pestañita por aquí, así, de esta forma. Esto para la izquierda, pan. Y aquí vamos sacando el producto, que viene bien envuelto en una bolsita de burbuja, y los instructivos. Esta es la póliza de garantía. Este es el instructivo, ¿no? Nos especifica que tenemos que conectar el USB para activar la luz y los cables, encender la computadora y ajuste el volumen en caso de ser necesario. Si conecta el USB a puerto USB, los audífonos se encenderán. Para utilizar obviamente los audífonos funcionan sin necesidad del cable USB, pero pues al ser gaming deberían prender, que es la función que cumple el USB, de encender las luces del micrófono y de las partes frontales de los cascos. Los audífonos no cuentan con función de manos libres. También dice que no trates de desarmar el producto, que por favor no lo dejes en lugares que no lo dejes en lugares pues técnicamente húmedos o muy fríos o con mucho calor, o sea, los dejes en temperaturas medias, y que no los intentes manipular por dentro, porque estos obviamente perderían su garantía y sus funciones. Aquí nos deja las especificaciones del audífono, que no sé si a ustedes les puede servir para encontrarlos en las tiendas de Radio Shack, ya que realmente pudieron ver en la caja que no tienen un nombre tan cool. Antes de usar este producto, por favor, lea cuidadosamente las instrucciones, y esto les permite disfrutar de un sonido de alta calidad. Ok, vamos a cerrar esta caja, que como saben muchas personas como yo las guardamos, en especial cuando se ven bonitas. Y aquí están los audífonos, vamos a proceder a abrirlos, que son unos audífonos la verdad muy bonitos. Y ok, se sienten de un material de plástico, bueno, no diría que es un plástico frágil, se siente un poco, diría duro. Así que en cuanto al material, por primeras impresiones puedo ver que se siente bien. Esto al parecer es como alambre, no sé si sea alambre, no se siente como metal, obviamente, también se siente como un plástico, pero el peso creo que también es un factor a considerar. Estos audífonos sí están un poquito pesados, porque comparémoslo con mi mano. Mi mano es una mano realmente, es una mano manosa, y en comparación al audífono cubre solamente un pedazo del audífono, o sea que sí son unos audífonos que la verdad se ven cómodos,
y se ven resistentes. Una desventaja de estos audífonos sería el micrófono, que como ven no se puede alargar un poco más. Este es el máximo que tiene, pero lo que sí se puede es moldear de esta forma. Ajustar para alejarlo de la boca o acercarlo. Por estas partes es donde va a encender las luces, por esto también. Y lo que también me llamó la atención de este micrófono es que tiene un foquito aquí LED que prende y la verdad se ve muy cool. Aquí están las entradas, que son 3 entradas, y les voy a explicar para qué funciona cada una. La entrada verde funciona para que transmita el sonido y podamos escucharlo en los audífonos. La entrada roja se conecta en el puerto rojo de la computadora y esto es el micrófono, o sea, este es el cable que dirige el micrófono. Y este es el que permite que los colores LED enciendan, así que vamos a proceder a encenderlo para que ustedes observen qué tal se ve este micrófono. Claro que primero necesito quitar esta correíta porque vienen apretados. Bing, bing, bing. Podemos ver que es un cable. Sí, la verdad es un cable considerablemente largo, pero yo diría que es más de 1 metro. Podría incluso decir, sin miedo a equivocarme, que sería posiblemente casi 2 metros de diámetro. No sé de diámetro, casi 2 metros de longitud. Por lo que si ustedes lo necesitan para un setup un poco largo o un poco espacioso, sí les va a funcionar perfectamente. Vamos a enseñarles dónde se conecta cada cosa. Aquí vamos a poder observar que existen 3 colores de cables de audífonos y la parte verde, la parte verde va en la zona verde, ¡pup! La parte roja va en la parte roja, ¡pup! Y el USB, generalmente hay entradas traseras y frontales. Generalmente todas las computadoras tienen estas 2 entradas en la parte de atrás, pero hay otras como esta que lo tienen en la parte de enfrente. Listo, y finalmente conectamos el cable USB. Creo que está al revés, no, está correcto. Conectamos el cable, si estaba al revés, coño. ¡Pum! Queda encendido nuestro audífono. Esta es otra ventaja que tiene el cable considerablemente. Como pueden ver, las 3 entradas de audífonos se mantienen en esta cosa que está reforzada. Inclusive se podría ajustar así con un pequeño tornillito, pero yo no tengo tornillos para ajustar estas entradas. Aquí pueden observar los audífonos como prenden de 7 colores. Ahí está el color verde. En la cámara no se observa bien, pero quiero decirle que los colores en persona, o sea en físico, se aprecian muy bien. No sé si bajo el brillo de la cámara se ve mejor. Esos son los colores que más aprecio yo en vista. Y como les mencionaba, algo muy cool de estos audífonos es que aparte de prender a los laterales, prende este foquito de micrófono. Ahorita les voy a mostrar cómo se verían puestos. Estos serían los audífonos ya encendidos con todo USB. Y pues esto sí es un buen plus, que el micrófono encienda. Se ve cool. Y si eres streamer o youtuber de videojuegos, se ve bien si grabas en un setup oscuro. Generalmente casi nadie muestra su cara, pero les voy a mostrar cómo se ve puesto estos audífonos. Listo, así se verían puestos los audífonos. Realmente es dependiendo qué tan bien se ven, obviamente dependiendo de tu cabeza, es como cualquier artículo de personas. Y pueden observar que aquí, pues si estás viendo la computadora, casi no se observa que están prendiendo, que están encendidos. No sé si se aprecia muy bien, pero esto del micrófono es un buen plus. Incluso tienes luz ultravioleta en la cara, pueden ver que la cámara detecta esta luz un poco extraño, no sé por qué será, pero este plus del micrófono fue lo que me convenció a comprarlos. Y una de las cosas más importantes a la hora de ver un unboxing es qué precio tuvieron estos audífonos. Estos audífonos tenían un precio total, creo que de 500 a 400 pesos, eso era lo que costaban originalmente. Pero por esta onda del regreso a clases y este tipo de promociones que surgen en estas épocas, me costaron unos 300 pesos exactamente. Eran 299, pero se redondea a 300. Por lo que estos audífonos me costaron 300 pesos. Y déjenme decirles que yo no soy gran conocedor de accesorios de computadora, pero para lo que yo buscaba y para lo bien que suenan, de verdad es un precio totalmente accesible y totalmente recomendado. Porque estos audífonos ya los probé y suenan súper bien. De hecho, voy a hacer una prueba final para que escuchen la calidad del micrófono, que creo que es a lo que a muchos más les importa. Pero sí, estos audífonos tienen esta función no electrónica, sino por el diseño, de que te bloquean el sonido del exterior. Así que si tú quieres una calidad de audio muy específica para videojuegos, Fortnite o lo que tú quieras, van a funcionar perfecto. Son unos audífonos de muy buena calidad, de verdad están muy suavecitos. A pesar de la apariencia grande, no están pesados. O sea, quizás sí después de 5 horas, 3 horas, vas a empezar a notar un poquito que los tienes en la cabeza.
Pero si eres de sesiones cortas o una cabeza un poco choncha o eres ya un adulto, no te van a pesar mucho y vas a estar muy cómodo durante las grabaciones. Generalmente los streamers ponen estas posiciones, así que te recomendaría más grabar en un setup oscuro para que puedas apreciar mejor tus lucecitas, que es lo que más importa. Miren, esas son las lucecitas que encienden. Aquí está la otra para que vean que funciona. Las lucecitas prenden. Así que si lo que ustedes esperaban era que se vieran las luces en todas partes, no. Ya sé que hay otros diseños que se ven aquí las luces, que se aprecian de estos lados, o que prenden en general estos costados por completo. Pero siento que eso no es lo más importante, porque lo más importante a la hora de empezar en este tipo de mundo de YouTube, Twitch o lo que tú quieras, es calidad-precio, porque no todos tenemos la economía. Por ejemplo, yo tengo que ahorrar muchísimo por varios tiempo para poder conseguir uno de estos solos accesorios. Mi micrófono, mi mouse y mi teclado, por ejemplo, son teclados normales, genéricos, y esto poco a poco se va adquiriendo. Así que si quieren costo-beneficio, son unos muy buenos audífonos, los recomiendo totalmente y vamos a las pruebas de sonido. Pum. Ok, una vez que ya iniciamos la aplicación de OBS, yo estoy grabando esta pantalla desde OBS, podemos ver que el micrófono se activa automáticamente, OBS lo detecta sin ningún problema y así sonaría el micrófono sin ninguna especie de audio, sin ninguna especie de filtro que diga, era lo correcto. Así funciona sin ningún filtro en el cual se mejore el audio. Obviamente para cualquier tipo de micrófono en cualquier aplicación tenemos que aplicar filtros para que mejore su calidad. Aquí les estoy mostrando cómo se vería sin ningún filtro y se los voy a demostrar con pruebas. ¡Pum! Aquí está la aplicación de OBS y en la aplicación de OBS voy a hacerla un poco más chiquita para que sea más fácil de apreciar. Aquí en donde dice micrófono nos vamos a filtros y pueden observar que no hay ningún tipo de filtro, o sea, literalmente todo está correcto, todo está bien y pueden ver que todo está limpio y así sonaría sin ningún tipo de filtro. Pero anexando algo a este video que es probando el micrófono, les voy a demostrar cómo se puede mejorar un poquito el audio para sus directos o videos. Van a activar puerta antirruidos, que lo que va a hacer con su micrófono es que a la hora de que ustedes dejen de hablar, se mutea el audio. Pueden observar que dejo de hablar y el audio se deja de escuchar. Otra cosa que noté a la hora de probar este micrófono es que suena el típico brrr, como de metal, como de una mala conexión o de un sonido de fondo que tienen los micrófonos, como cuando tocas el auxiliar con la mano, que es normal en la mayoría de micrófonos. Así que la solución que yo tengo para ese ruidito es probar eliminación de ruido, anexarlo y por ejemplo creo que con lo mínimo bastaría. No, creo que lo mínimo aquí es lo contrario, o sea, sería algo así. Así quedaría con 50, vamos a dejarlo en 30 y así pueden observar que el audio mejora un poco más o se empeora, dependiendo. Estas son configuraciones que ustedes tienen que ir tocando, tienen que ir probando para saber si les gusta cómo suena o no. Yo la voy a desactivar porque la verdad es que ese ruido casi no se nota y no es tan molesto como en algunos otros micrófonos. Y creo que eso sería todo sobre este micrófono. No sé si pueda de alguna forma manifestar o expresar qué tan bien suena, pero suenan muy bien, ya que inclusive puede probarse con el micrófono de el celular qué tanta potencia tienen y es lo que voy a hacer ahora. Ya pueden ver que en computadora suena muy bien, el micrófono se aprecia bien y, por ejemplo, en cuanto a juegos no van a tener ningún problema de calidad de audio o de micrófono o de comunicarse con el equipo. Así que todo eso está 10 de 10. Y creo que sería todo, vamos a enseñarles la potencia de estos audífonos con el micrófono del celular. Es decir, esto no tiene ningún truco alguno, no edité el video para que suene más fuerte. Voy a enseñarles que también suena con una canción potente, por ejemplo. Por aquí no sé si tengo alguna buena canción que no me marque copyright. Así que por ejemplo vamos a poner esto para prueba nada más, con el límite permitido. Olvidé mencionar que tienen por esta parte una parte para subir y bajar el micrófono manualmente. El volumen se baja y se sube manualmente de esta parte. Pueden ver la potencia que tienen, lo fuerte que llegan a sonar. Podrían ser unas bocinas genéricas. Miren.
Ese es el volumen máximo de los audífonos y de la computadora. Hasta aquí suena. Si quieren mi consejo, no le pongan todo el volumen. No es saludable para ustedes, pero pueden ver que la potencia de los audífonos es muchísima. Y estoy buscando la librería oficial de YouTube para que no vaya a marcar copyright del video. Y de hecho ese es un plus que les doy. Utilicen la biblioteca oficial de YouTube. Hay muchos videos que dicen no tener copyright y lo tienen, créanme. No se confíen y no arriesguen sus canales. Por ejemplo, pueden ver, apreciar que suena muy bien. Y si lo pongo acá en el micrófono, incluso lo va a petar. Petar, palabra española. Pueden ver que suena muy bien. Vamos a poner otra. O sea, de verdad, no tengo problema con estos audífonos. Y si se regula el volumen, se sigue escuchando fuerte, ¿bien? Esa es la calidad de estos audífonos, el volumen máximo que tienen. Y como conclusión les diría, ¿vale la pena comprar estos audífonos? Sí, si los encuentran en un precio accesible y generalmente no sé si estén en un solo Radio Shack o en más Radio Shack. Así que si ustedes llegan a ver estos audífonos al precio que les comenté hoy, que fue de 300 pesos, no duden en comprarlos si es que lo que buscaban. Quizás tienen presupuesto para unos audífonos mejores y sea una mejor inversión comprar de alguna marca oficial original y que les tengan una garantía extendida, porque este tiene una garantía un poco corta, creo que de unos 16 días, por alguna falla técnica de los audífonos, a cambio de otro producto o el mismo hasta que vuelva a llegar. Así que esa sería la conclusión del video del día de hoy. De verdad, si les gustó este tipo de reseñas o de unboxings del canal, den un like para que yo pueda seguir trayendo este tipo de videos. Suscríbanse si quieren, no los obligo a suscribirse, es su decisión, pero sigan entrando a ver videos cuando vaya subiendo más. Ok, eso sería todo, hasta la próxima.